el tema ronda en la muerte, ¿no? Es el tabú, no hablemos de la muerte, ¿no? La muerte es una mala palabra, la muerte... Y ahí nosotros, los occidentales, lo que tenemos con el tema de la muerte, a diferencia de otras culturas, es que tendemos a no hablar, a ocultarla y a negarla, ¿eh? Entonces, cuando hay un paciente terminal, es la familia que trata al paciente, de no hablar del tema, de aislarlo, y bueno, eso es todo lo contrario de lo que habría que hacer. Con respecto a lo que vos me decís de quién asiste, quién atiende, bueno, el paciente que está en una etapa terminal, que terminal le llamamos a una enfermedad incurable, ¿no? Que esa enfermedad lo va a llevar a la muerte en breve periodo de tiempo. Los médicos en sí no todos están preparados para atender este tipo de paciente, porque este tipo de paciente lo que tiene más allá de su dolencia que puede estar pasando, del dolor y de todas las dolencias es el sufrimiento, ¿sí? El sufrimiento que padece el paciente. Nosotros, el paciente puede tener dolor, le tratamos el dolor, le calmamos el dolor, pero el sufrimiento no se va, y entonces ahí está el tema de preparar no solamente al paciente, sino también a la familia. Y a la familia hay que prepararla para el evento, ¿no? Que es la muerte. Cada vez en cuestiones médicas importa tanto lo que se asiste desde lo orgánico, lo físico, con medicamentos, sí, etcétera, como la otra parte, que es la humana del médico, ¿no? Sí. A ver, lo espiritual tiene muchísimo que ver en este tipo de pacientes, ¿no? Vos fíjate que hay culturas que nosotros, si nos remontamos a la época de antes, en la zona rural, a los pacientes se lo velaba en la casa, ¿no? Con toda la familia. La gente decía, no, lo están velando en vida, porque estaba toda la familia alrededor del paciente. Y eso está mal, y no, está mal lo que hacemos ahora, la despersonalización del paciente, del paciente sacarlo de su entorno, del paciente dejarlo solamente con la familia íntima, que no venga nadie a visitarlo, no. El paciente se siente bien y todos los síntomas y el sufrimiento se tratan con los seres queridos y en su lugar, ¿sí? En su lugar de vida, donde su casa, sus amigos, su localidad. Por eso muchas veces lo que vemos es un paciente que tiene una enfermedad terminal y no es infrecuente escuchar que dice sí, se va a Buenos Aires a tratar y el paciente fallece en Buenos Aires, ¿no? Ese paciente, seguro que si hablamos con la familia, toda esa etapa que estuvo en Buenos Aires la pasó muy, pero muy mal, no bien en el tema espiritual. Entonces, cuando uno naturalmente contrae o tiene el diagnóstico de una enfermedad terminal, comienza un largo camino que, transita distintas etapas. Ya ahí necesariamente uno tiene que comenzar a prepararse para el momento final. Pregunto esto porque por un lado sería echar por tierra un camino de esperanza que uno inicia. Sí, a ver, siempre lo que hay que hacer es al paciente decirle, como médico, ¿no? Y la familia, al paciente hay que decirle lo que el paciente quiere, o sea, lo que el paciente pregunta, no decirle cosas que el paciente no pregunta. Porque si el paciente no pregunta, el paciente no quiere saber. Y si el paciente, por más que no quiera saberlo, intuye que tiene una enfermedad mala o intuye que le queda poco tiempo de vida. Entonces, ahí hay que preparar a la familia con charlas individuales, como para prepararla para la muerte y para prepararla para no ocultarle nada al paciente, porque están esos que vienen a la consulta, vos estás al frente del paciente y tenés el familiar de atrás que te hace señas, no le digas eso, ¿viste? Y eso no está bien. El paciente tiene que saber lo que quiere. El paciente pregunta, ¿me voy a morir? Y hay que decirle que por esta enfermedad, que sí, que se va a morir por esa enfermedad, pero tenemos herramientas para que él no sufra, no tenga dolor, no tenga falta de aire. Es algo increíble, pero el paciente que está con esa duda de que si tiene algo malo o si se va a morir, cuando lo pregunta y uno se lo dice, el paciente se relaja, se tranquiliza, empieza a disfrutar de las cosas mínimas, empieza a disfrutar de su casa, de su vida, de su perro, de todo. Es el camino de la despedida, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Sí.
usted hablaba recién de dolor y de sufrimiento. Sí. Para atacar, entre comillas, el dolor, todo lo que en materia medicinal y tecnológico está a nuestro alcance, ¿no? Sí, sí, y bueno, es el dolor, estamos hablando generalmente ahora del paciente terminal, que puede ser por enfermedades que no son cáncer, pero la mayoría son por cáncer, ¿no? El dolor tenemos un abanico de medicamentos y de cosas como para paliarlo, ¿no? El paciente depende del tipo de dolor que tenga, si vamos a usar un opioide débil, un opioide fuerte, analgésicos, antiinflamatorios, pero bueno, y lo espiritual siempre, o sea, lo psicológico, tener el paciente preparado con atención psicológica sería lo ideal, ¿no? El paciente muchas veces es reticente a esto y no podemos, pero sería lo ideal. ¿Vale recurrir a todo? Digo, hoy por hoy, y lo hemos hablado en alguna oportunidad, dentro de la llamada medicina alternativa, se nos ocurren flores de Bach, tantas otras, el propio aceite de cannabis, tan de moda, digo, ¿tiene alguna importancia para un lado u otro de este tratamiento? El aceite de cannabis es bueno para tratar el dolor. A ver, es bueno para tratar un dolor por ahí y ayudar con otras medicinas. ¿Por qué? Porque un dolor en un paciente con un sufrimiento en la última etapa de su vida, un dolor severo, solo no lo vamos a lograr combatir. Y acá lo que tenemos también en contra es que con el aceite de cannabis es que no sabemos la calidad ni la procedencia, ni si tiene realmente lo que necesitamos. Entonces eso es lo que nos limita un poco también la utilidad del aceite de cannabis. Si esto se podría llegar a los laboratorios, poderlo realizar, preparar y vender en farmacias como corresponde, con todo estandarizado, todo controlado, y ahí tendríamos mejor la dosis y tendríamos mejor el tratamiento de este paciente. Vale todo, se admite recurrir, digo, a esto como una alternativa, digo, cuando uno ya sabe que no tiene más nada que hacer, el último tramo tiene que ser lo más digno posible, ¿no? Sí, totalmente. A ver, el paciente ante la desesperación, más que el paciente, la familia tiende a hacer lo que te imagines, ¿no? Viajar a la China como para poder darle al paciente una esperanza de vida. Pero, a ver, en medicina ya está, si bien hay cosas avance en la medicina con respecto al tema de enfermedades terminales, nosotros tenemos muchos parámetros que sabemos que esa enfermedad va a ser incurable y que bueno, orientamos a la familia que acompañen básicamente al paciente, que estén con él, que es la última etapa de su vida, que es la muerte, ¿sí? Que por más que la neguemos, es la última etapa de la vida y hay que disfrutar al paciente, vivir esa experiencia y bueno, y compartirla, porque en breve van a quedar sin ese ser querido y hay que recordarlo de la mejor manera. Doctor, bueno, todo esto, el puntapié inicial vino a propósito que entes como el ALCE, conjuntamente con el hospital que representa la salud pública, están trabajando mucho en la prevención, que es lo más importante, pero también debería haber, no de ellos obviamente, pero en algún punto, y casi que sea una cuestión excluyente, la asistencia desde lo emocional, lo psicológico para el paciente y el entorno, ¿no? Porque digo, tan importante como prevenirlo es acompañarlo en esta etapa, ¿no? A ver, es como te decía, ¿no? El tema enfermedad terminal, el tema cáncer, el tema muerte es un tabú, no solo para la sociedad, sino para los médicos. La facultad jamás nos preparó, ¿sí? La facultad nos preparó para curar, no te prepara nunca. Este paciente tiene cáncer, bueno, en la facultad te decían, este paciente tiene cáncer terminal. Listo, chao, ping, a otra cosa, que pase el paciente que sigue. Así te preparaba. Entonces, a ese paciente se lo aislaba. Ese paciente, sí, que siga su vida, que haga lo que se pueda. Y no es así. Es un paciente que hay que atenderlo, tiene muchas cosas. Entonces, ahí apareció la medicina paliativa. ¿Qué sería? Que cuando una enfermedad no es curable, ¿sí? El alivio del sufrimiento es lo que tenemos que apuntar. Entonces estaría bueno
Y ahí está ¿cómo que se llama? Lo importante de las legislaciones, de poder crear lugares para medicina paliativa, como para que las obras sociales reconozcan, no pongan trabas, que actualmente la ponen para comprar un ejemplo morfina, 20.000 vueltas, para que te la traiga a la farmacia desde Buenos Aires una semana. Entonces y el paciente mientras tanto sufre, y lo que me pasa a mí con varios pacientes, tener que empezar a hacer malabares, mandar al paciente al hospital, que el hospital le prevea la morfina vía oral hasta que les traiga la obra social, que la morfina endovenosa, que es terrible. El paciente la familia que tuvo un paciente con este tema con dolor en un paciente terminal, te puede contar la odisea que puede llegar a ser esto. Pero bueno, ahí está el tema de que ojalá que en algún momento se hace fuerza a través de las sociedades argentina e interamericana de cuidados paliativos para que esto alguna vez se pueda transformar en una ley y esto alguna vez se pueda llegar a un buen puerto y que no tengamos que andar dando demasiada vuelta con estos pacientes. Usted en lo personal, bueno, que es una persona obviamente por su profesión de médico y además especialista en el tema del dolor, ¿qué sugiere en ese tramo? Digo, recién hablábamos, bueno, cannabis como una alternativa, estos inconvenientes, digo, ¿a dónde ir, qué hacer, qué recomienda puntualmente? Sí, a ver, uno cuando recibe un paciente oncológico, ¿sí? Que generalmente el paciente llega ya cuando no hay absolutamente más nada que hacer. Lo ideal sería que el paciente nos llegue a nosotros apenas tiene el diagnóstico del cáncer, ¿no? Al médico paliativista, para que, por más que después se cure, para que el médico pueda tener un seguimiento e ir aliviando todos estos síntomas que son los que traen el disconfort al paciente y a la familia, ¿no? Entonces, lo ideal sería que el paciente se acerque apenas tiene el diagnóstico para ir preparándolo psicológicamente, apuntando y acomodando la medicación, ver a ver si tiene dolor, empezar con algo para el dolor, si tiene depresión, si tiene ansiedad, si tiene náuseas, vómitos. Tenemos muchas herramientas para esto, para que transite esta etapa sin síntomas, que es el objetivo, ¿no? ¿Cuál es la realidad en ese sentido en General Villegas? ¿Cómo lo advierte este tema? A ver, la realidad es que el paciente, si bien yo tengo pacientes míos que han desarrollado cáncer y que se lo he diagnosticado, lo he seguido hasta su muerte, tengo muchos pacientes que me vienen de otros colegas, ¿no? Porque actualmente todavía sigue habiendo un desconocimiento, ¿no? en los colegas sobre este tema, y todavía hay muchos que tienen esto de que te digo, que como nos preparó la facultad, ¿no? Enfermedad incurable, damos vuelta a la página. Y ahí estaría bueno de poder que se hagan capacitaciones y para los profesionales, básicamente, que es a donde tiene que arrancar esto, ¿no? En todos los médicos, para saber que este paciente necesita ayuda y que este paciente no es un paciente que ya no hay más nada para hacer, sino que hay, al contrario, muchísimo por hacer. Así que bueno. Estamos en un tiempo de cambios, ¿no? En el tratamiento de la última etapa de la vida, cuando esta es forzada por una enfermedad terminal. Y sí, a ver, como yo te decía, las enfermedades terminales, siempre estamos hablando de lo que es cáncer, ¿no? Hay otro tipo de enfermedades como el Alzheimer avanzado, el Parkinson avanzado, que son enfermedades que también necesitan de atención paliativa y son enfermedades que tienen dolor, rigidez, el paciente está con trastornos cognitivos, entonces también necesita este tipo de atención, porque son pacientes que van a fallecer a causa de esa enfermedad o complicaciones por esa enfermedad que son complicaciones infecciosas. La medicina avanza y hay países del primer mundo, ¿no? Que lo que es cuidado paliativo está en la vanguardia. Yo siempre, con el que puedo hablar, le comento lo mismo. El número uno, el médico, uno de los pioneros en cuidado paliativo es argentino. Es rosarino, se llama Eduardo Bruera, y es un médico que formó en Canadá todo el sistema de cuidados paliativos y tuvo
pero tan excelente que hizo Estados Unidos, lo chupó, se lo llevó. Y entonces ahora él le está formando todo Estados Unidos con una calidad, todo el sistema de cuidados paliativos, y yo he estado con él, lo conozco, y a ver, siempre te comenta lo mismo, ¿no? Él siempre dice del colega que le manda el paciente cuando le quedan 5 días de vida, ¿me entendés? Y ahí está el problema. La derivación tiene que ser en forma precoz, ¿sí? Para que nosotros podamos atender a ese paciente y a la familia lo antes posible y prepararlo para todo lo que va a venir. Porque ya cuando nos llega un paciente que le queda poco tiempo de vida, mucho no tenemos para hacer más que ayudarlo a tener una muerte digna, ¿no? Pero bueno. Bien. Un tema del que se empieza a hablar, por suerte. Sí. A ver, de a poco se empieza a hablar, de a poco empiezan a aparecer, yo lo noto, enfermeras preparadas que se quieren preparar en cuidados paliativos. Algunos psicólogos ahí es más difícil, pero también, ¿sí?, que por ahí encaran y les gusta el tema de cuidados paliativos. Y de a poquito vamos a sumar profesionales a nivel de la Argentina que le interese más. Doctor, le agradecemos profundamente, como siempre. Es uno de los integrantes de los consultorios de Vieites 560, así que, bueno, creciendo también desde ese lugar. Sí, ¿no? Vamos creciendo y estamos muy contentos como estamos trabajando. Así que el que quiera acercarse, el que tiene algún paciente, algún familiar o alguien que necesita alguna atención de este tema que estamos hablando, que se acerque. Sí, hasta para evacuar cualquier duda. Sí.